Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en una tierra extraña, extrañísima, de las más sorprendentes del planeta. Pero les voy a hablar de esta historia después de invitarlos para que comenten y compartan estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito para que se suscriban en mi canal de YouTube, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. También los invito para que se suscriban en mi fanpage de Facebook, que es Néstor Armando Alzate TV 2021. Decía que en una tierra sorprendente, hasta hace relativamente muy poco tiempo, yo creo inclusive, hasta que los satélites comenzaron a surcar el espacio, a circunvolar alrededor del planeta Tierra y a escudriñar aquellos rincones del planeta que tal vez el hombre por diversas razones no había podido llegar, o por barreras geográficas, o por cuestiones políticas, por un montón de circunstancias tal vez no habían podido llegar. Todavía se pensaba que había tierras vírgenes. Después, naturalmente con los satélites, prácticamente la Tierra quedó al descubierto completamente. No obstante, hay algunas regiones que por lo enmarañadas de las mismas regiones o porque son selvas muy abigarradas, muy frondosas, muy intrincadas, tal vez el hombre no se ha metido mucho por ahí. Probablemente hay pueblos aborígenes que viven y se acomodan a esa manigua, otros no tanto. Y hay regiones que, por otras circunstancias, tienen como una especie de velo. Este es el caso del que vamos a hablar hoy. Resulta que en la India, no sé qué tan cerca, pero dicen que relativamente cerca de Nueva Delhi, hay un sitio que por la leyenda que se ha generado alrededor, por todo lo que ha ocurrido y que se ha comprobado, es un territorio prohibido al que el gobierno no deja entrar. De hecho, mantiene alrededor una vigilancia muy rígida porque no desean que nadie vaya a ese lugar, que nadie se meta en ese lugar. Pues los mismos lugareños, quienes viven cerca a este sitio, se les habla de este valle, y digámoslo al modo de los cristianos, se santiguan inmediatamente, pues va de retro Satanás o cosas por el estilo. Porque al parecer para ellos es una tierra embrujada y maligna. Pues este sitio se llama el Valle de las Siete Muertes, que como decía, el gobierno no permite que nadie entre allá. Se ha tratado de introducir una especie de turismo de misterio y que la gente pueda ir a corroborar de primera mano todos los fenómenos que allí ocurren, pero no han podido con eso porque el gobierno ha sido tajante, ha sido contundente en decir, allá no entra nadie. Pues bien, este sitio que se llama el Valle de las Siete Muertes es un sitio de unas características muy extrañas, supremamente extrañas, que tal vez podría tener una cierta similitud con otro valle del que también vamos a hablar en alguna oportunidad, que es el otro Valle de la Muerte que existe, que este está en Estados Unidos. Pero este de Estados Unidos no es tan extraño como este del que estamos hablando. Pues desde tiempos inmemoriales hubo como una especie de tácita prohibición de los gobiernos para que entraran allí, pero también diríamos lo que una cierta convención entre los pueblos, más producida por el miedo que otra cosa. Cuando digo convención es que entre todos se pusieron de acuerdo para no llegar allá. Simple y llanamente en principio podría pensarse en superstición, y es válido que así sea, pero
es más por todas las cosas que hayan ocurrido. Imagínense ustedes que en 1892 un aventurero, un cazafortunas, de esos que en aquella época, y sigue habiéndolos, claro, quería a toda costa enriquecerse. Y escuchó la historia según la cual en este valle al que estamos aludiendo, que ahora se llama el Valle, o que desde esa época le pusieron el nombre del Valle de las Siete Muertes, pues le dijeron que allá había un edificio que era un templo, en el que había un tesoro fabuloso, que inclusive en la parte externa se podían ver por ahí tirados esmeraldas, diamantes, oro. Y él dijo, no, pues por fin la hice, por fin conseguí lo que quería. Pues se metió allá con varios amigos. Y al cabo de unos días, el tipo fue encontrado como a la vera de un camino cercano a ese valle. Y tenía todo el cuerpo llagado, completamente llagado. Se le había caído el pelo, tenía quemaduras en la cabeza y en la cara. Tenía como unos, a ver cómo se llama, forúnculos, bubas, pues que parecidas a las de la peste negra, repartidas por todo el cuerpo. Lo encontraron delirando. El tipo lo recogieron y él decía, ahí vienen las sombras detrás de mí, ahí vienen, llévenme, que estas sombras vienen detrás de mí. Pues lo llevaron a un hospital y el tipo cayó en un delirium tremens, aunque pues cuando se habla de delirium tremens, algunas veces se asocia más con alcoholismo, cosas por el estilo, pero es por decirlo que tremens, por decir extremo. Entonces, el tipo narraba cosas que dejaba a los enfermeros estupefactos y de pronto gritaba aterrorizado y tanto que los mismos enfermeros se iban de ahí de la habitación porque al final de cuentas, siendo de la región, ellos también eran presa de las supersticiones y tenían miedo que tal vez estando en contacto con este individuo, esas maldiciones que hipotéticamente él estaba recibiendo podrían ser para ellos también. El tipo decía, ahí vienen las sombras. Decía que los monstruos lo estaban persiguiendo, que definitivamente allí el fuego lo perseguía por todas partes. Lo cierto es que él, después de 3 días, en medio de ese delirio, y hablando de demonios, y hablando de apariciones, y hablando de un montón de cosas, el tipo, en medio de una agonía terrible, dolorosísima, murió. Pues hasta ahí el suceso quedó en veremos, porque si bien es cierto, los lugareños estaban al tanto de todo lo que ocurre o lo que ocurría y sigue ocurriendo supuestamente en ese Valle de las Siete Muertes, afuera no se conocía nada de esto. Pues esta noticia trascendió. En aquella época la India ya era un protectorado inglés. Finales del siglo XIX, hablamos de 1892, pues resulta que la Inglaterra manejaba la India. Y entonces, cuando se conoció esta historia, que luego cayó en el olvido durante algún tiempo, y luego revivieron la historia, pues los ingleses, con el permiso del gobierno, lógicamente, del gobierno inglés, que era al mismo tiempo el gobierno de la India, armaron una expedición para ir a ver de qué se trataba. Pues esta expedición la hicieron en 1906. Y llegaron a este sitio e iban 7, componían esa expedición. Y entraron normalmente, iban conversando, charlando, pero llegó un momento determinado en que 2 de ellos se adelantaron un poco y quisieron meterse como en una especie de pequeña cañada u hondonada
que ellos le dicen inclusive hasta, no sé por qué le dicen bucle. Lo cierto es que de ellos 2 se quedaron aquí y 5 se metieron allá. Cuando de pronto empezaron a mirarlos, y en esa hondonada ellos empezaron con movimientos paroxísticos, era como si estuvieran hipnotizados, sumergidos en un trance, brincaban, bailaban, gesticulaban, pero gestos terribles, movimientos espasmódicos. Y estos desde aquí los veían, y de pronto aquellos allá abajo, ¡prum!, cayeron fulminados, murieron ahí. Pues estos se las ingeniaron para tratar de sacarlos de allá, enlazándolos o no sé cómo. Sacaron, no los alcanzaron a sacar a todos, pero sacaron a varios, los fueron alando. Cuando lo trajeron acá donde ellos estaban llagados, así como aquel Graham Dickford, que así se llamaba el aventurero aquel del que estaba hablando al principio de este capítulo. Exactamente lo mismo, los cuerpos llagados, la cara y la cabeza con quemaduras y lacerados por todo el cuerpo con bubas, todo lo que habían visto de Graham Dickford, pues lo recuperaron y salieron de ahí y se fueron. Pues esta noticia se esparció y resulta que varios años más tarde, el mismo gobierno inglés insistió a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Mandaron otra comisión y esa comisión llegó, eso fue en 1911. Y esta comisión, también compuesta por 7, no me pregunten por qué ese número, compuesta por 7, pues llegaron allá a mirar también qué era lo que ocurría en ese valle de las 7 muertes. Cuando estos entraron allá, uno de ellos empezó a desvariar, y como en una especie de locura temporal, se alaba el pelo, saltaba. Dijeron, ¿qué le pasa a esto? Lo cogieron entre 2, lo pudieron calmar un poquito y siguieron avanzando. Pues llegaron a un sitio en el que era como una especie de explanada pequeña. Y resulta que, es decir, los sobrevivientes contaban después que 3 de los 7 era como si hubiesen escuchado un llamado perentorio a que tenían que ir a esa explanada. Casi como que si los hubieran alado o un imán los hubiera atraído y se metieron ahí. Entre ellos, el que en principio había comenzado también con estos movimientos cuando estaban ingresando. Ese fue el primero, el que se lanzó. Llegaron allá y empezaron ellos también con movimientos paroxísticos y con mirada alelada, con los ojos que les bailaban, en movimientos incongruentes. Es decir, una cosa como si algo los hubiera enloquecido. Pues lo mismo que había ocurrido con nosotros ocurrió con estos. Estaban en ese paroxismo y de pronto cayeron fulminados. Estos otros, tal vez de manera temeraria, ni pensaron siquiera en rescatarlos desde aquí, sino que fueron y los recogieron. Y cuentan que cuando los recogieron, porque fue una cuestión de instantes, claro, casi que los cogieron y se los trajeron arrastrados, que cuando llegaron aquí, a esta parte en donde habían presenciado, desde donde habían presenciado lo que estaba ocurriendo allá, pues que sintieron ardor en todo el cuerpo, sintieron un dolor de cabeza intensísimo, una sed de esas, de resequedad de desierto, de garganta, pues casi que llena de terrones, por decirlo pues de manera figurada. Y lograron salir de ahí. Y cuentan ellos que durante
que meses, no digamos muchos, 1 o 2 meses, tuvieron la piel supremamente sensible y con quemaduras también, y con una piquiña permanente, y se laceraban fácilmente, y de pronto les era como una eritomatosis, algo así por el estilo. Bueno, en fin, lo cierto del caso es como cuando se toca, cuando aparece urticaria, pues, o cuando se toca por ahí estas ramas que inmediatamente comienzan a arder y le sale la roncha, pues, el sarpullido. Pues estuvieron varios meses así. Uno de ellos, después de regresar, dijo, no, yo tengo que volver. Volvió con otros amigos, pues con otros componentes, y ojo, quienes iban a esta expedición o quienes formaban parte de estas expediciones eran exploradores de muchísima experiencia, de gente que había enfrentado cualquier cantidad de circunstancias extrañas, raras, o hechos que para otra persona pues podrían ser muy peligrosos. No, eran exploradores que se habían metido al Amazonas y a todas partes, pero aquí no aguantaban el envión. Y entonces uno de ellos dijo, yo quiero volver. Volvió con sus amigos. Pues cuando volvió con sus amigos, pues resulta que, a diferencia de lo que había ocurrido antes, sus amigos, también en un determinado sitio, pero no era un sitio específico y puntual, sino que era en determinados sitios o era en todo el valle, pero por porciones, aquí sí, aquí no, y así ellos iban explorando de a poquito. Y en una de esas, sus amigos también empezaron a danzar y empezaron con estos movimientos. Pero como ellos ya sabían de qué se trataba, abandonaron el sitio. Cuando abandonaron el sitio en donde les habían producido estos movimientos, pues resulta que observaron y estaba lleno de serpientes. Pues desde entonces prácticamente cerraron todo eso y no dejaron volver a nadie a ese Valle de las Siete Muertes. Y aún aquellos que se han colado, se dice que hay unas estadísticas muy amplias de personas muertas que subrepticiamente se han metido allá y que o se han quedado allá o han salido a morir. Inclusive esta última expedición es bien interesante porque como ellos ya sabían de qué se trataba, habían explorado varios sitios y en uno de ellos encontraron 17 cadáveres. Esqueletos, no cadáveres, esqueletos, en una sola parte, a la que tal vez no habían ido antes, pero ahí había 17 esqueletos. Pues a partir de entonces, ese sitio quedó cerrado, vedado a todo el mundo, nadie puede entrar. Y aún más sorprendente es el hecho de que, aparte de esos fenómenos que se dan, quienes entran al Valle de las Siete Muertes, resulta que ese valle tiene las plantas más venenosas del planeta. Y digamos lo que está cundida de plantas, o mejor, proliferan esas plantas. Y que allí solamente sobreviven las serpientes más letales en cuanto a veneno se refiere, es decir, las que tienen el poder, es decir, que tienen venenos mucho más potentes, viven ahí en el Valle de las Siete Muertes. Lo mismo que escorpiones gigantes. Y nada más, ni siquiera las aves entran a ese sitio. Y contaba uno de estos señores que, a ver, hombre, yo quisiera por aquí encontrar, porque lo estoy tomando de un texto que es bien interesante, y que explicaban que, por ejemplo,
Aquí lo digo, basta encender una chispa para que la tierra retiemble con infernal estrépito y se produzca una llamarada que se corre de un extremo al otro del valle. Es decir, que alguien rastrilla un fósforo y sale una estela de fuego que se extiende de extremo a extremo del valle. Y uno pensaría, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Algún tipo de gas altamente combustible? Es probable. Pero así por el estilo suceden muchas cosas que en las noches, inclusive dicen los lugareños que están cerca de este sitio, que en las noches se ven unas luces muy extrañas que casi que diríamos que danzan sobre ese valle. Algunos lo asocian con ovnis, claro. Pero otros dicen no, son luces más etéreas, no son consistentes, no tienen, es decir, no son físicamente cuerpos, sino que son luces que muchas veces, de acuerdo con lo que dicen, se transforman en unas siluetas que van recorriendo todo el valle y que son aterradoras, esas siluetas. Lo cierto es que este valle, aunque se han pedido muchos permisos, el gobierno no quiere dar permiso, el gobierno indio. Y la pregunta es, ¿qué secretos se encierran en ese valle? ¿Hasta qué punto todas estas cosas que suceden obedecen a un plan preestablecido como para tratar de disuadir a la gente? Podría ser, algunos hablan de ácido carbónico, que son los que intoxican a las personas, gases que atacan el sistema nervioso central, que podrían pulular allí. El que decíamos que es altamente combustible, que al encender una cerilla inmediatamente prácticamente la estela de fuego se extiende por todo el valle, pero como un fogonazo. No incendia el valle, no lo incendia. Las plantas no se sabe si son inmunes al fuego o qué, o si simplemente esto es como cuando los tragafuegos toman un buche de petróleo o de gasolina y luego tienen la antorcha aquí y es la llamarada, pero no más. ¿Hasta qué punto puede ser eso? También está dentro de lo posible. Pero aparte de eso, hablan de esas sombras de las que estoy hablando, de las que hablaba Graham Dickford, el que inició todo este cuento, esas sombras. ¿Hasta qué punto también forman parte de, no sé, de qué podríamos decir, de un grupo que custodia o que es de otro mundo o de seres de otro tipo que viven ahí, pero son en forma de sombra? Y quiero cerrar con lo que dice un escritor referente, dice Peter Colosimo, referente a este Valle de las Siete Muertes. Dice lo siguiente: surgen de improviso del suelo las sombras aquellas de las que estoy hablando. Cobran formas que recuerdan a veces las humanas. Se mueven en la noche, ora muy lentamente, ora como relámpagos. Cuando dice ora, se está refiriendo a ora como lentamente y de pronto como relámpagos. Serpean como las serpientes. Se alzan como llamaradas, como garras, como columnas de fuego blanco, se abalanzan hacia el cielo. Esas son las sombras de las que habla este escritor, de acuerdo con los relatos que ha recibido y con lo que él mismo ha visto en el borde de ese Valle de las Siete Muertes. Así que, este texto no es de Peter Colosimo, que él cuenta la historia, sino que él se llama el doctor Martin, que fue un investigador que estuvo ahí observando todo esto. Y lo voy a repetir porque creo que tiene mucha fuerza.
surgen de improviso del suelo, cobran formas que recuerdan a veces las humanas, se mueven en la noche, ora muy lentamente, ora como relámpagos, serpean, se alzan como llamaradas, como garras, como columnas de fuego blanco, y como columnas de fuego blanco se abalanzan hacia el cielo. Hasta ahí este texto. Y también esta historia. Uno podría llegar a pensar que con la tecnología que existe ahora, con los medios de seguridad, los trajes que pueden ser trajes que protegen de gases, de todo lo que se quiera, ¿por qué no dan permiso de entrar allí? En pleno siglo XXI, ¿qué pasa? Yo creo que tiene que ser algo mucho más grave de lo que uno se imagina. Pero por lo pronto, todo se queda ahí. Este es el Valle de las 7 Muertes que está en la India. Créame que no lo voy a invitar a visitar ese valle, ni yo tampoco iría. ¿Usted lo haría? Bueno, lo cierto del caso es que es un fenómeno que todavía no ha podido ser resuelto y dista mucho de serlo. Por ahora, muchísimas gracias. Y como siempre les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son los que deciden. Chao.